¿Cómo podemos romper la adicción al pensamiento negativo? ¿Es posible transformar esos pensamientos para nuestro beneficio? Es una pregunta fundamental en el camino de la autocomprensión y el despertar interior. Los pensamientos negativos, esa corriente incesante que parece tomar el control de nuestra mente, son una de las mayores fuentes de sufrimiento en la vida humana. Pero, ¿por qué nos aferramos a ellos? ¿Por qué, a menudo, parecen ser tan difíciles de soltar? La respuesta a estas preguntas está profundamente conectada con la naturaleza de nuestro ego y nuestras emociones, y la forma en que hemos aprendido a identificar nuestra identidad con esos pensamientos y estados emocionales. El poder del ego y la adicción al pensamiento negativo. Para comprender por qué los pensamientos negativos tienen tanto poder sobre nosotros, necesitamos entender cómo funciona el ego. El ego no es solo una parte de nuestra mente, es la estructura mental que crea nuestra identidad. Es esa voz interna que nos dice, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy esta persona, este rol, esta historia. El ego necesita una definición constante de sí mismo, y esa definición a menudo está basada en lo que experimentamos como yo frente a los demás. Esta distinción nos hace sentir separados, nos hace vernos como seres individuales y distintos de todo lo que nos rodea. Ahora bien, el ego se alimenta principalmente de lo que se conoce como identificación. Cuando nos identificamos con algo, ya sea una emoción, un pensamiento, una historia personal, estamos creando una conexión entre lo que creemos ser y lo que experimentamos. El pensamiento negativo, en este contexto, es particularmente eficaz para alimentar al ego porque crea una separación clara entre nosotros y el mundo, entre lo que creemos que es bueno o malo, entre lo que nos gustaría que fuera y lo que realmente es. Por ejemplo, imagina que estás pasando por un momento difícil en tu vida, como perder un empleo, una relación o enfrentarte a un fracaso personal. El ego, en su intento de mantener su identidad, se aferra a este dolor. Si no somos conscientes, nos empezamos a identificar completamente con ese dolor. Pensamos cosas como, soy un fracasado, esto es lo peor que me ha pasado, no soy capaz de seguir adelante. Lo que en realidad está ocurriendo es que el ego está creando una historia alrededor del sufrimiento. En lugar de ver el dolor como algo que está pasando en este momento, el ego lo convierte en parte de nuestra identidad. Yo soy esta persona triste, esta persona fracasada. Este proceso de identificación con el sufrimiento es precisamente lo que alimenta al ego. Cuando nos identificamos con nuestros pensamientos y emociones, en lugar de observarlos desde un lugar de conciencia, les otorgamos poder sobre nosotros. De esta forma, el sufrimiento se convierte en una fuente de energía para el ego. Cuanto más sufrimos, más alimentamos esa imagen de nosotros mismos como seres separados, débiles o víctimas de las circunstancias. Y es aquí donde entra el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor no es solo una emoción pasajera, sino una acumulación de sufrimiento no resuelto que se guarda dentro de nosotros. Cada vez que experimentamos dolor emocional, el cuerpo del dolor se activa. Es como un reservorio de emociones no procesadas que se activan a través de pensamientos negativos. Imagina que alguien te insulta o te critica. El cuerpo del dolor reacciona inmediatamente, y entonces el ego, queriendo defender su identidad, comienza a amplificar la situación. Piensas, me han hecho daño, no merezco esto, ¿por qué a mí? Y de esta forma el ciclo continúa. Pero lo que realmente está pasando es que no solo estás reaccionando a la crítica, sino que estás alimentando una identidad construida alrededor del sufrimiento. El ego siente que es más real cuando está herido, cuando se siente atacado o maltratado. Por eso, el cuerpo del dolor busca constantemente nuevas oportunidades para activarse. Cuanto más alimentamos este ciclo de identificación con el sufrimiento, más atrapados nos sentimos en él. El ego, por lo tanto, no solo está buscando validar su existencia a través de pensamientos negativos, sino que también disfruta del sufrimiento. Puede parecer extraño, pero piensa en esto. Cuando alguien está extremadamente enojado o triste, no hay una sensación de intensidad que a veces se experimenta como una especie de energía. Esto es el ego buscando confirmación a través del dolor. El ego ama el sufrimiento porque le da una sensación de vida, de existencia. Sin el sufrimiento, el ego pierde su sentido de identidad, porque la identidad del ego depende de las historias que contamos sobre nosotros mismos, las historias en las que nos vemos como víctimas, luchadores o personas que están en constante conflicto con el mundo. Por ejemplo, cuando alguien se siente constantemente enojado o deprimido, lo hace, en muchos casos, porque no sabe quién sería sin esos pensamientos.
Es como si el sufrimiento se hubiera convertido en una especie de compañero constante. Aunque esto no sea lo que más deseamos conscientemente, el ego se adapta a esa narrativa. Nos hemos acostumbrado tanto a ver el mundo a través de estos filtros de pensamiento negativo que nos resulta difícil imaginar otro tipo de existencia. El sufrimiento se vuelve, de alguna manera, un estado seguro para el ego, porque es lo único que conocemos. Si de repente no estuviéramos enojados o tristes, ¿quién seríamos? Este es el peligro del pensamiento negativo. Nos ata a una versión de nosotros mismos que está definida por lo que nos pasa, por lo que sufrimos, por lo que creemos que no podemos cambiar. Sin embargo, el sufrimiento no tiene poder sobre nosotros, salvo por el poder que le otorgamos a través de nuestra identificación con él. Si dejamos de identificarnos con el dolor, si podemos observarlo en lugar de absorberlo, comenzamos a ver que el sufrimiento no define nuestra identidad. Es solo una experiencia transitoria que está sucediendo, no lo que somos. Al principio, la idea de soltar el sufrimiento puede parecer aterradora, porque el ego teme perder su base. Pero la verdad es que el sufrimiento solo perpetúa un ciclo de insatisfacción. No nos lleva a la paz, sino que nos mantiene atados a una historia que nunca termina. Liberarnos de la identificación con el sufrimiento es el primer paso para descubrir nuestra verdadera naturaleza, una naturaleza que no necesita del dolor para existir. La clave está en reconocer que los pensamientos negativos no son quienes somos, y que, aunque sean intensos, no tienen control sobre nosotros a menos que se lo permitamos. Este es el poder de la conciencia, darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, no somos las historias que nos contamos. Cuando tomamos un paso atrás y observamos desde la conciencia, dejamos de alimentar al ego con sufrimiento. Solo entonces podemos empezar a experimentar la verdadera libertad. La conciencia como puerta de salida. Imagina por un momento que estás atrapado en un círculo vicioso de pensamientos negativos. Tal vez estás preocupado por un futuro incierto, arrepentido por algo del pasado o simplemente te sientes incapaz de encontrar paz en el presente. En esos momentos, es fácil sentir que no tienes control, como si los pensamientos estuvieran tomando el mando de tu mente. Lo que tal vez no sabes es que, en esos mismos momentos, tienes el poder de liberarte. La llave para salir de esa prisión mental está en la conciencia. La conciencia no es simplemente notar que tienes pensamientos negativos. Es mucho más profundo que eso. Se trata de desarrollar una capacidad de observación desapegada, de estar presente con esos pensamientos sin quedarte atrapado en ellos. Es una habilidad que, cuando se cultiva, te permite ver los pensamientos como lo que son, algo que pasa por tu mente, pero que no define quién eres. Para comprender esto mejor, podemos pensar en los pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Las nubes vienen y van, pero el cielo permanece intacto, inmenso y eterno. De la misma manera, los pensamientos son como nubes pasajeras, pero nuestra verdadera esencia, nuestra conciencia, es el espacio donde esos pensamientos ocurren. El problema surge cuando comenzamos a identificarnos con las nubes, cuando creemos que somos las nubes mismas, y no el cielo que las observa. La verdadera conciencia es la capacidad de ver tus pensamientos en lugar de ser absorbido por ellos. El simple acto de observar lo que está ocurriendo en tu mente crea una separación entre tú y esos pensamientos. Esa separación es el primer paso hacia la liberación, porque, al no identificarte con los pensamientos, comienzas a ver que en realidad no son parte de tu identidad. Imagina que estás en una conversación interna consigo mismo. Piensas, no soy capaz de hacer esto, o esto va a salir mal, como siempre. Estos pensamientos pueden ser muy intensos, casi como si fueran hechos absolutos, pero si eres consciente de ellos, podrás notar que son solo eso, pensamientos. Es como si pudieras dar un paso atrás y verlos desde una distancia. Al hacer esto, te das cuenta de que esos pensamientos no tienen poder sobre ti a menos que tú les otorgues poder. No son más que una corriente de energía mental que viene y va. Aquí es donde entra el concepto de el observador, que es tan importante en muchas tradiciones espirituales. El observador es la conciencia pura que está presente en todo momento. No tiene juicio, no tiene opiniones, simplemente observa. Cuando te conviertes en el observador de tus pensamientos, dejas de ser una víctima de ellos. Ya no eres el pensamiento negativo, sino el que observa ese pensamiento. Este simple cambio de perspectiva puede ser increíblemente liberador. Supón que estás atrapado en un pensamiento de miedo, por ejemplo, ¿qué pasa si pierdo mi trabajo?
¿O y si no soy lo suficientemente bueno para esto? Si no eres consciente de esos pensamientos, pueden apoderarse de ti. Pero si practicas la conciencia, puedes observar el pensamiento como un fenómeno pasajero, no como una verdad absoluta. Puedes decirte a ti mismo, este es solo un pensamiento, no es la realidad. Estoy sintiendo miedo, pero no soy el miedo. Este acto de observación crea un espacio entre tú y el pensamiento, y en ese espacio está la posibilidad de la transformación. La conciencia también te permite ver patrones repetitivos en tus pensamientos. A menudo, los pensamientos negativos se convierten en un ciclo interminable. Comienzas con una preocupación pequeña, y esa preocupación se convierte en una avalancha de pensamientos negativos que refuerzan tu ansiedad. Pero cuando eres consciente de este patrón, puedes interrumpirlo. Por ejemplo, si te encuentras pensando, esto va a salir mal, puedes detenerte y observar cómo esa idea lleva a otra, nunca he hecho nada bien, y luego a otra, siempre fracasaré. Al ser consciente de este patrón, puedes interrumpir el flujo, respirar profundamente y volver al presente. Al reconocer que estos pensamientos no son la verdad, sino solo una repetición del ego, puedes empezar a liberarte de ellos. El ego se alimenta de los pensamientos negativos porque refuerzan su narrativa, la de una identidad separada, luchando por ser validada. Pero cuando te das cuenta de que esos pensamientos no son la verdad, comienzas a desafiar la estructura del ego. Ya no necesitas estos pensamientos para existir, ya no necesitas sufrir para ser real. Este proceso de observación no significa que los pensamientos negativos desaparezcan de inmediato. La mente humana tiende a generar pensamientos de forma constante, y algunos de estos serán negativos. Sin embargo, lo que cambia es tu relación con ellos. En lugar de ser arrastrado por ellos, te conviertes en un testigo, un observador consciente. Y esto, con el tiempo, crea un espacio más grande entre tú y tus pensamientos. La conciencia también abre una puerta hacia algo más profundo que está más allá de los pensamientos: el ser. Cuando te observas a ti mismo desde el lugar de la conciencia, empiezas a reconocer que eres mucho más que lo que piensas. Eres el espacio donde esos pensamientos ocurren. Eres la conciencia que los observa, no los pensamientos en sí mismos. Este reconocimiento cambia tu relación con la vida, porque dejas de ser un esclavo de tus pensamientos y empiezas a experimentar una paz que siempre ha estado disponible para ti. Es importante mencionar que la conciencia no es algo que se pueda forzar. Es un proceso gradual que se cultiva con la práctica constante. Al principio, puede ser difícil detenerte y observar tus pensamientos en medio del caos mental. Pero, a medida que practicas, desarrollarás más facilidad para identificar los pensamientos negativos antes de que se apoderen de ti. Y, con el tiempo, esa conciencia se convertirá en una segunda naturaleza. En los momentos de estrés, ansiedad o miedo, si puedes tomar un paso atrás y observar tus pensamientos con curiosidad en lugar de con juicio, podrás ver que estos son solo un reflejo del ego, no una verdad absoluta. Al hacer esto, liberarás el control que esos pensamientos tienen sobre ti. Ya no serás su prisionero. Y lo más importante, empezarás a experimentar una paz y una claridad que no dependen de las circunstancias externas, sino de tu conexión con la conciencia pura. La conciencia, por lo tanto, no solo es la puerta de salida del ciclo de pensamientos negativos, es la puerta hacia una vida más plena, más auténtica y más conectada con lo que realmente eres. Cuando eres consciente de tus pensamientos, no solo te liberas de su poder, sino que también te liberas de la ilusión de que eres tus pensamientos. Esto abre el camino hacia la verdadera paz interior. El disfrute del sufrimiento. ¿Por qué nos aferramos al dolor? A lo largo de la vida, todos hemos experimentado momentos de sufrimiento. Ya sea a través de pérdidas, fracasos, conflictos o simplemente por las dificultades cotidianas, el dolor parece ser una parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo, hay un aspecto del sufrimiento que a menudo pasamos por alto: nuestra tendencia a aferrarnos a él, a encontrar una especie de comodidad o incluso disfrute en él, aunque a nivel consciente deseemos liberarnos de él. Este fenómeno, que a primera vista puede parecer contradictorio, tiene raíces profundas en la naturaleza del ego. El ego, esa parte de nuestra mente que se identifica con el yo y su historia, encuentra en el sufrimiento una oportunidad para reafirmarse, para existir. Esto puede parecer desconcertante, pero el sufrimiento, en muchos casos, le da al ego una sensación de importancia. Cuando estamos molestos o tristes, podemos sentir que hay algo grande en juego, que lo que estamos viviendo tiene un peso significativo.
Nos identificamos con nuestras emociones negativas, como si fueran una parte esencial de nuestra identidad. De alguna manera, el ego se siente más real cuando estamos en sufrimiento. Es como si el dolor nos hiciera más personales, más únicos, más complejos. Pongamos un ejemplo. Imagina que tienes una discusión con alguien cercano. Quizás se trata de algo importante, algo que te molesta profundamente. En ese momento, en lugar de simplemente observar la situación y dejarla pasar, puedes sentir una intensa necesidad de aferrarte al enojo. ¿Por qué me hicieron esto?, te dices a ti mismo. Esto no es justo. El ego se siente fortalecido en esos momentos. La ira le da una sensación de poder, como si estuviera luchando contra algo, como si estuviera defendiendo una causa, una identidad. Al aferrarte al sufrimiento, puedes llegar a sentirte como un guerrero, alguien que está en la batalla, con una misión. Esto, aunque doloroso, ofrece una sensación de dirección, de propósito, que en muchos casos el ego no quiere soltar. El mismo fenómeno ocurre cuando nos sentimos víctimas de una situación. A veces, cuando las cosas no salen como esperamos, hay una parte de nosotros que se siente cómoda en el rol de víctima. Nada de esto es mi culpa, todo el mundo está en mi contra, decimos. Al asumir este rol, el ego se siente respaldado por la narrativa de estar siendo injustamente atacado. De esta manera, el sufrimiento no solo se convierte en una parte de nuestra vida, sino en una forma de identificarnos, de tener una historia que contar. Esta historia puede parecer negativa, pero el ego la abraza porque le da un sentido de existencia. Lo fascinante de todo esto es que, aunque el sufrimiento nos parece algo que deseamos evitar, hay una paradoja en el fondo de nuestra experiencia emocional. Muchas veces, en lugar de dejarlo ir, nos aferramos al dolor. ¿Por qué? Porque el ego encuentra en el sufrimiento una forma de manipular, de controlar y de obtener atención. El sufrimiento, entonces, se convierte en una estrategia para obtener algo. Esto nos lleva a otro aspecto importante del disfrute del sufrimiento, la atención que podemos recibir de los demás. Cuando estamos en dolor, ya sea físico, emocional o psicológico, a menudo buscamos la validación de los demás. Esta validación puede manifestarse como compasión, simpatía, apoyo o incluso culpabilidad por parte de aquellos que nos rodean. Si te quejas de una situación difícil en tu vida, es probable que otras personas te pregunten qué ha pasado, te ofrezcan consejos, o a veces, simplemente te den su simpatía. Para el ego, esta es una forma de obtener poder. En lugar de ser una persona normal que simplemente vive su vida, el sufrimiento nos permite ocupar el centro de la atención. Cuando otras personas reaccionan ante nuestro dolor, el ego siente que tiene control sobre la situación. Es como si, al sufrir, logramos que el mundo exterior se alinee con nuestra percepción interna de necesitar ayuda. El sufrimiento se convierte entonces en una herramienta para manipular emocionalmente, aunque de manera inconsciente. Por ejemplo, si una persona constantemente se queja de su vida y de las dificultades que enfrenta, puede notar que, en algún momento, las personas empiezan a tratarla con más cuidado, le prestan más atención, se sienten culpables por su situación. Aunque esa persona no esté buscando deliberadamente manipular a otros, el ego se siente gratificado por la respuesta que recibe. Es un tipo de validación externa que alimenta su sentido de identidad. El sufrimiento, entonces, se convierte en un medio para obtener lo que el ego percibe como poder o atención. Pero aquí hay algo muy importante que debemos recordar. Este poder es solo una ilusión. El verdadero poder no proviene del sufrimiento, ni de manipular a los demás para que se preocupen por nosotros. El poder real proviene de la paz interior, de la capacidad de estar bien con uno mismo sin necesidad de depender de la validación externa o de mantener una narrativa de dolor. El sufrimiento solo nos da una sensación temporal de control, pero en realidad nos mantiene atrapados en una identidad falsa, una identidad que está definida por lo que nos pasa, no por lo que somos. Al igual que el ego puede disfrutar del sufrimiento porque le da un sentido de existencia, también puede intentar sostener esta narrativa por miedo. El miedo a soltar el dolor, a soltar esa historia de sufrimiento, puede ser aterrador. El ego teme que, sin el sufrimiento, pierda su sentido de identidad. ¿Quién seríamos sin nuestra historia de dolor y lucha? El sufrimiento puede parecer, en muchos casos, una forma de resistencia al cambio, un medio para evitar enfrentarnos a lo que realmente somos sin esas historias. Es crucial comprender que no se trata de eliminar el sufrimiento, sino de soltar nuestra identificación con él. El sufrimiento seguirá siendo parte de la vida,
Pero cuando dejamos de aferrarnos a él, dejamos de darle poder sobre nosotros. En lugar de buscar en el sufrimiento una forma de manipular, de atraer atención o de reafirmar el ego, podemos elegir verlo simplemente como una experiencia humana, que viene y va, sin tener que definirnos por ella. La verdadera liberación llega cuando entendemos que el sufrimiento no necesita ser nuestro compañero constante, ni una forma de reafirmar nuestro poder o importancia. La paz interior, el verdadero poder, llega cuando dejamos de aferrarnos al dolor y comenzamos a observarlo desde un lugar de conciencia, sin identificarnos con él. De esta manera, el ego pierde su control, y el sufrimiento deja de ser una fuente de disfrute o gratificación, para convertirse simplemente en una experiencia que podemos soltar, aprender de ella y dejar ir. El vacío emocional. ¿Por qué seguimos buscando más? El vacío emocional es un fenómeno profundamente humano que, aunque cada persona lo experimenta de manera diferente, tiene una raíz común en la mayoría de nosotros: la sensación de que algo nos falta. A menudo, estamos tan acostumbrados a vivir con este vacío que ni siquiera somos plenamente conscientes de su presencia. En lugar de enfrentarlo, buscamos constantemente formas de llenarlo. Sin embargo, lo que no entendemos es que los métodos tradicionales que empleamos para llenar este vacío, como el sufrimiento, la queja o los pensamientos negativos, no solo no nos ayudan, sino que lo perpetúan, lo agrandan. Imagina que estás en medio de una conversación difícil, algo te molesta profundamente, y en lugar de dejarlo ir, te sigues repitiendo una y otra vez lo mal que te hizo sentir. En ese momento, te sientes como si tu enojo tuviera un propósito, como si la ira que experimentas te diera control sobre la situación. Quizás sientes que al desahogarte verbalmente o mantener esos pensamientos negativos, estás resolviendo algo, llenando de alguna manera el vacío de incomodidad que sientes dentro de ti. Pero lo que realmente sucede es que, al aferrarte al sufrimiento, solo estás alimentando ese vacío, haciéndolo más grande, creando más espacio para la negatividad y la insatisfacción. Este vacío no es un espacio físico, sino más bien una sensación interior de carencia. Tal vez hayas experimentado ese sentimiento de estar incompleto, como si todo lo que tienes y lo que eres no fuera suficiente. Es un vacío que puede manifestarse de muchas maneras, a veces como una ansiedad persistente, otras como una sensación de tristeza inexplicable. Nos lleva a buscar fuera de nosotros mismos algo que nos complete. Pero, como se nos enseña en muchas tradiciones espirituales, ese vacío solo puede ser llenado desde adentro. El ciclo de los pensamientos negativos se convierte en una respuesta automática a este vacío. Cuando nos sentimos vacíos, buscamos algo que nos haga sentir mejor, algo que nos dé una sensación de completitud. Sin embargo, al elegir enfocarnos en lo negativo, en quejas, miedos o pensamientos de ira, en realidad estamos alimentando la sensación de carencia, no solucionándola. Este vacío, en lugar de llenarse, se expande cada vez más. Es como intentar llenar un balde con agujeros con agua. Por más que intentes llenarlo, nunca estará completo. La pregunta entonces es, ¿por qué recurrimos al sufrimiento o a los pensamientos negativos para tratar de llenar este vacío? Una razón importante tiene que ver con la forma en que el ego se identifica con nuestras emociones y pensamientos. El ego necesita constantemente una historia, un sentido de identidad que lo defina. El sufrimiento ofrece al ego una narrativa. Soy esta persona que sufrió esto, soy el que siempre lucha contra las injusticias, soy el que siempre se siente incomprendido. A través de esta identificación con el dolor, el ego se siente más real, más presente. Sin embargo, esta narrativa nunca resuelve el vacío, solo lo intensifica. Es similar a cuando una persona siente que nunca puede tener suficiente de algo, ya sea comida, dinero, atención o cualquier otro tipo de gratificación externa. Este anhelo constante de más es, en el fondo, el reflejo del vacío emocional. Cuanto más buscamos llenar ese vacío con lo externo, más crece. En lugar de estar en paz con lo que somos y con lo que tenemos, creemos que necesitamos más para estar completos. De ahí la eterna insatisfacción que puede acompañar nuestras vidas, un ciclo que nunca termina. Un ejemplo claro de esto es cuando experimentamos una pérdida o un fracaso, algo que nos deja con un vacío interno. En lugar de aceptar ese dolor, nuestra mente tiende a buscar respuestas o justificaciones que nos den una sensación de control. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo hacer para que esto nunca vuelva a suceder? Este tipo de pensamiento negativo no hace más que profundizar el vacío, porque nunca se enfrenta a la raíz del problema, la necesidad de aprender a estar en paz con uno mismo,
sin depender de factores externos para sentirnos completos. En lugar de seguir buscando en el sufrimiento y los pensamientos destructivos una forma de llenar ese vacío, necesitamos empezar a practicar algo mucho más profundo: la presencia. El vacío emocional solo puede ser llenado con la conciencia del momento presente. En lugar de pensar en lo que falta, podemos aprender a aceptar lo que es. Este es el primer paso hacia la liberación. La presencia no se trata de huir del sufrimiento ni de negar nuestras emociones. Se trata de estar en contacto con lo que está ocurriendo en el aquí y ahora, sin la necesidad de una historia, sin la necesidad de buscar constantemente algo que nos complete. Cuando estamos presentes, experimentamos una sensación de paz que va más allá de la mente, más allá del ego. De repente, nos damos cuenta de que el vacío, en realidad, no está ahí. Es solo una percepción distorsionada que crea el ego para mantenernos atrapados en un ciclo de insatisfacción. La paz no necesita ser buscada, está disponible en cada momento. Y, cuando realmente podemos estar presentes en nuestra experiencia, comenzamos a experimentar una sensación de completitud que no depende de nada fuera de nosotros. Ya no necesitamos buscar más, porque ya somos todo lo que necesitamos. Esto se puede ilustrar con un ejemplo práctico. Imagina que estás pasando por una experiencia emocional dolorosa, como una ruptura o una pérdida. Si te permites sentir el dolor sin tratar de justificarlo, racionalizarlo o aferrarte a él, te darás cuenta de que el sufrimiento empieza a desvanecerse. Al estar plenamente presente con la emoción sin identificarse con ella, sin juzgarla, descubres que no necesitas llenar ese espacio vacío con pensamientos negativos o quejas. La aceptación de lo que es, sin intentar cambiarlo, te permite encontrar una paz interior que es mucho más profunda que cualquier intento de llenar el vacío con distracciones externas. En definitiva, la verdadera libertad y sanación no provienen de la lucha contra el vacío, sino de la aceptación de que ese vacío es una ilusión creada por el ego. Al practicar la conciencia y la presencia, empezamos a descubrir que somos completos tal como somos, sin necesidad de nada más. Y cuando llegamos a esta comprensión, el vacío se disuelve y la paz se establece en nuestro interior. Este es el primer paso hacia la verdadera liberación, hacia una vida libre de la necesidad de buscar constantemente más. ¿Cómo liberarse de los pensamientos negativos? La liberación de los pensamientos negativos no sucede de un día para otro, ni es algo que se pueda forzar con simple voluntad. La clave para liberarse de la adicción al pensamiento negativo radica en un cambio fundamental en nuestra relación con los pensamientos. En lugar de verlos como una parte esencial de nuestra identidad, debemos aprender a observarlos como lo que son, simplemente pensamientos. Este es el principio básico para comprender cómo empezar a liberarse de su dominio. Imagina por un momento que estás viendo una nube pasar por el cielo. Tú no te identificas con ella ni te aferras a ella, simplemente la observas mientras se mueve, sabiendo que no es parte de ti, que no es algo que necesites. Así es como debemos empezar a relacionarnos con nuestros pensamientos, como nubes pasajeras. Los pensamientos, aunque intensos y persistentes, no son la realidad, no son quienes somos. Son solo una corriente de energía mental, y aunque tienen la capacidad de arrastrarnos si nos identificamos con ellos, no tienen poder sobre nosotros si elegimos no identificarnos. Para poder empezar a practicar esta observación consciente, lo primero que necesitamos es un nivel básico de autoconciencia. Esto no significa solo darte cuenta de que estás pensando de manera negativa. Se trata de un paso más profundo. Ser consciente de cómo esos pensamientos están afectando tu estado emocional, cómo te estás sintiendo en relación con ellos. Esta conciencia es el primer indicio de liberación. Cuanto más te observes, más podrás ver que los pensamientos negativos son solo eso, pensamientos. No son hechos, ni la verdad absoluta. Y lo más importante, no definen quién eres. Uno de los mayores engaños de la mente es la creencia de que nuestros pensamientos negativos son útiles. Creemos que pensar repetidamente sobre una situación nos ayudará a resolverla, o que si nos preocupamos lo suficiente, de alguna manera podemos evitar que algo malo suceda. Sin embargo, este tipo de pensamiento solo nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Un ejemplo claro de esto ocurre cuando alguien se obsesiona con un problema del pasado, como un error que cometió. Cuanto más lo recuerda, más se conecta con el dolor y la culpa, pero esa repetición no resuelve nada. Al contrario, solo mantiene vivo el sufrimiento, haciéndolo más grande. Al observar los pensamientos, especialmente los negativos, podemos comenzar a darnos cuenta de que en realidad no tienen un propósito útil.
La mente tiende a pensar que al preocuparse por algo, está haciendo algo productivo, pero la verdad es que la mayoría de estos pensamientos no nos están llevando a ninguna parte. No nos están ayudando a encontrar soluciones ni a mejorar nuestra situación. De hecho, cuanto más nos concentramos en ellos, más se amplifican, más se convierten en una parte central de nuestra experiencia. Por ejemplo, si te encuentras pensando, nunca voy a encontrar un trabajo que me guste o siempre cometo los mismos errores, ¿qué estás ganando con esos pensamientos? ¿Acaso te están acercando a una solución o simplemente te están manteniendo atrapado en una narrativa negativa? Cuando se observa desde un espacio de conciencia, es fácil ver que esos pensamientos solo alimentan una sensación de impotencia y desesperanza, sin hacer nada por cambiar la situación. Este es el momento en que el cambio puede comenzar, cuando te das cuenta de que esos pensamientos no tienen valor en sí mismos. La observación consciente se convierte en una herramienta poderosa. En lugar de luchar contra los pensamientos negativos, simplemente los observamos sin identificarnos con ellos. Si, por ejemplo, un pensamiento negativo surge, como no soy lo suficientemente bueno, en lugar de dejarte atrapar en él, puedes pensar, ahí está ese pensamiento. Es solo un pensamiento, no una verdad. Este simple acto de desapego es el primer paso hacia la liberación. Al observar los pensamientos sin involucrarte con ellos, comienzas a crear un espacio entre tú y esos pensamientos. Ese espacio es la conciencia, y es suficiente para que los pensamientos pierdan su poder sobre ti. La práctica de esta observación puede no ser fácil al principio. Los pensamientos negativos tienen una forma de venir con una intensidad que puede parecer abrumadora. A veces, pueden incluso surgir con una rapidez tal que sientes que no puedes detenerlos. Sin embargo, no se trata de luchar contra ellos o tratar de silenciarlos. Si tratas de suprimir los pensamientos, en realidad solo los estás alimentando, dándoles más fuerza. Es mucho más eficaz observarlos con una actitud de curiosidad y desapego. Pregúntate, ¿de qué manera este pensamiento está afectando mi bienestar? ¿Realmente tengo que involucrarme con él? A menudo, al hacer esto, te darás cuenta de que el pensamiento se desvanece por sí solo, sin la necesidad de una lucha interna. Es útil entender que la mente, por su naturaleza, está programada para generar pensamientos, muchos de los cuales son automáticos y sin sentido. No tenemos control sobre cada pensamiento que aparece en nuestra conciencia, pero sí tenemos control sobre cómo reaccionamos ante ellos. Si nos identificamos con ellos y nos dejamos arrastrar, se convierten en una parte integral de nuestra identidad. Pero si los observamos sin involucrarnos emocionalmente, nos damos cuenta de que son solo pensamientos, no una verdad absoluta. Un buen ejemplo de esto es la experiencia que muchas personas tienen al lidiar con la ansiedad. Cuando alguien está ansioso, puede empezar a pensar en todos los peores escenarios posibles, de manera constante. Este ciclo de pensamientos crea una sensación de temor y preocupación. Sin embargo, si esa persona comienza a practicar la conciencia y a observar esos pensamientos de ansiedad sin identificarse con ellos, empieza a notar que la ansiedad se reduce. No porque los pensamientos hayan desaparecido, sino porque ya no tienen poder sobre su estado emocional. El cambio real viene de la aceptación y el desapego. En lugar de luchar por deshacerse de los pensamientos negativos, simplemente te liberas al no permitirles que te controlen. Este es un cambio de paradigma profundo. No es necesario luchar para liberarte de los pensamientos, solo necesitas ser consciente de ellos y recordar que no eres ellos. Con el tiempo, a medida que esta práctica de conciencia se convierte en un hábito, los pensamientos negativos perderán su poder. Te darás cuenta de que no son más que un eco de tu mente que se desvanece cuando no le prestas atención. La verdadera libertad llega cuando comprendes que no tienes que ser esclavo de lo que piensas, que puedes ser más que tus pensamientos y que, en última instancia, los pensamientos son solo una pequeña parte de la vasta conciencia que eres. Este proceso, aunque desafiante, te llevará hacia una vida más tranquila, más libre de la constante presión de la mente. Al reconocer que los pensamientos son solo pensamientos y no una verdad absoluta, puedes empezar a experimentar lo que realmente significa vivir en paz, más allá de las limitaciones del pensamiento negativo. Practicando la conciencia en la vida diaria. La clave para romper con la adicción al pensamiento negativo es la práctica diaria de la conciencia. A medida que te conviertes en más consciente de tus pensamientos y emociones, empiezas a ver la forma en que el ego manipula tus percepciones. Practicar la presencia no solo significa meditar o realizar ejercicios específicos,
Significa estar consciente en cada momento de tu vida diaria. Cuando te encuentres atrapado en un ciclo de pensamiento negativo, respira profundamente y observa la corriente de pensamiento sin involucrarte en ella. Puedes decirte a ti mismo, estoy pensando, pero yo no soy este pensamiento. Cada vez que logras separarte de tus pensamientos negativos, estás dando un paso hacia la liberación. Conclusión: el poder de la presencia. Al final, lo que nos libera del sufrimiento causado por los pensamientos negativos es la presencia. La verdadera libertad no viene de la lucha, sino de la aceptación consciente del momento presente. Cuando nos damos cuenta de que los pensamientos negativos no son más que un flujo transitorio, dejamos de identificarnos con ellos y comenzamos a experimentar la paz que siempre ha estado disponible para nosotros. Recuerda que no estás solo en este camino. Todos enfrentamos las sombras del ego y el pensamiento negativo. Lo importante es ser consciente de ellos, no aferrarse a ellos, y permitirnos experimentar la vida sin las cadenas del sufrimiento mental. A medida que avanzas en tu práctica de conciencia, te darás cuenta de que, en realidad, el pensamiento negativo es solo una distracción de la verdad más profunda, que tú eres la paz, eres la conciencia pura, y no necesitas nada más para ser completo. Al final, el propósito de los pensamientos negativos no es suprimirlos ni reprimirlos, sino liberarlos al permitir que se disuelvan en la conciencia. Así, en lugar de estar atrapados en la marea de pensamientos negativos, podemos navegar hacia un lugar de paz y serenidad. Si te ha resonado lo que hemos explorado hoy sobre cómo liberarte de los pensamientos negativos y alcanzar una paz duradera, no olvides suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en estos temas. Cada vídeo es una oportunidad para crecer y transformar nuestra mente. Además, me encantaría saber qué piensas sobre este contenido, así que déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué desafíos has encontrado en tu propio camino hacia la liberación de los pensamientos negativos? Tu opinión es muy valiosa. Nos vemos en el próximo vídeo.